estamos con otro ejemplo donde vamos a aplicar las propiedades de los triángulos. Fíjense bien qué es lo que nos están pidiendo en este problema. A nosotros nos piden hallar el valor de los ángulos interiores y exteriores. Tenemos esta figura. Tenemos el valor del ángulo A, que se considera un ángulo exterior de 110 grados. Y tenemos el valor de un ángulo C que mide 65 grados. Pero aquí no puedo aplicar la propiedad que me dice que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360. Porque este ángulo no se considera un ángulo exterior. ¿Por qué? Fíjense bien, un ángulo exterior es aquel que es adyacente a su ángulo interior, o sea que al sumar el ángulo exterior con el interior me den 180 grados. Entonces, este ángulo sí se considera exterior porque es adyacente al interior. Estos dos ángulos sumados dan 180. Pero este ángulo no se considera exterior porque no es adyacente a su ángulo interior, es opuesto, ¿sí? Por lo tanto, este no se considera como un ángulo exterior. Entonces, lo primero que podemos hacer es aplicar la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo C es opuesto con este ángulo beta. Por lo tanto, como son opuestos por el vértice, este ángulo mide lo mismo que este. Por lo tanto, mide 65 grados. Sin hacer ninguna operación, podemos encontrar el valor de este ángulo interior, ¿sí? Ahora, puedo hallar también este ángulo. La suma de este ángulo, recuerden que es de 180, por lo tanto podemos hallar el valor de alfa. Decimos entonces que alfa más el ángulo A, ángulo alfa más el ángulo A es igual a 180 grados. Nosotros tenemos el valor del ángulo A, entonces decimos que el ángulo alfa más 110 grados es igual a 180. Despejamos, el ángulo alfa va a ser igual a 180, este tiene más, pasaría con menos, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a esta resta, 180 menos 110 serían 70 grados. Y ya encontramos el valor del ángulo alfa, lo vamos a poner con este color, 70 grados, ¿sí? Ahora, con eso nosotros podemos hallar este tercer ángulo interior. Recuerden que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces, yo ya tengo el ángulo beta, el ángulo alfa, me falta teta. Decimos entonces que ángulo teta más ángulo beta más ángulo alfa debe de ser igual a 180 porque son los tres ángulos interiores y la suma de estos tres es igual a 180. Tenemos el valor de beta, entonces decimos que el ángulo teta más el ángulo beta que vale 65 más el ángulo alfa que vale 70 es igual a 180. Hacemos esta sumatoria, el ángulo teta va a ser igual, sumamos esto, nos va a dar 5, 6, 13, 135 igual a 180. Entonces bajamos teta y únicamente hacemos esta sumatoria. Ahora si despejamos, teta va a ser igual a 180. Este que tiene más lo pasamos con menos, que va a ser 135. Por lo tanto, el ángulo teta va a ser igual a esta resta, que serían 45 grados. Ya tenemos entonces también el ángulo teta, que es 45 grados. Y si ustedes se dan cuenta, el ángulo teta es opuesto con el ángulo B. Podemos concluir entonces que estos miden lo mismo y sin hacer ninguna operación podemos decir que B también mide 45 grados porque es opuesto con el ángulo teta. Y si este mide 45, obviamente este debe de medir 45. Sin realizar ninguna operación podemos deducirlo. ¿Qué ángulo nos hace falta? Nos dice interiores, aquí están los tres interiores. Exteriores, recuerden que exterior sería este, sería también este, porque es adyacente con el interior, y sería también este, porque este es adyacente con este interior. Lo podemos sacar por simple deducción. Si este ángulo es de 180 y aquí ya tienen 65 grados, por lo tanto este ángulo debe de medir 115 grados, 115 grados, ¿sí? Ahora, este ángulo igual es adyacente con este interior. Si este mide 45 y todo esto mide 180, entonces este exterior debe de medir 135 grados. ¿Sí? Y ahí está, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Este ángulo nada más nos sirvió como referencia para empezar a hallar los demás ángulos. Pueden hacer su comprobación. Ángulos interiores debe dar 180.
tenemos interiores, ¿sí? Ángulos interiores. Sería ángulo teta más ángulo beta más ángulo alfa debe dar 180. Teta vale 45, más beta vale 65, más alfa vale 70. Si ustedes hacen su sumatoria, sumen primero las decenas. 0 más 5 serían 10, llevamos 1. 7 más 6 es 13, y 4 es 17, y 1 18. Se cumple la propiedad. Ahora, la suma de ángulos exteriores. Ángulos exteriores. Los ángulos exteriores serían el ángulo A más, vamos a ponerle una letra aquí. Si ya tenemos A, B, vamos a ponerle C, y a este le vamos a poner D. Más ángulo, no, el C ya lo tenemos, vamos a ponerle D, y este le vamos a poner E, porque ya tenemos la letra C por aquí. Y vamos a sumar los exteriores nada más. El exterior este sería ángulo A, más este ángulo exterior que sería el ángulo D, más este ángulo exterior que sería el ángulo E. Dice que esto nos debe dar 360 grados. Sustituimos, ángulo A es 110 grados, más ángulo D, que es 135 grados, más el ángulo E, que es 115 grados. Hacemos esta sumatoria. Primero los últimos términos. 5 más 5 es 10, más 0 es 10, llevamos 1, ¿sí? 1 más 3 es 4, más 1 es 5, más 1 es 6. Y ahora los últimos, 1 más 1 es 1, más 1 es 3. Ahí está, 360 grados. Entonces cumplen las propiedades de que los ángulos interiores, su sumatoria es 180, y los ángulos exteriores, su sumatoria es 360 grados. Pero fíjense cuántas propiedades tuvimos que aplicar. También aplicamos la de los ángulos opuestos, la de los ángulos adyacentes, para empezar a resolver este problema. Ok, jóvenes, espero les sirva esta explicación. Nos vemos en los próximos videos.